El aire de Alejandría, espeso con el aroma del papiro y las especias exóticas, era un velo sobre un tablero de juego mortal. Aquí, en el corazón de un imperio milenario que se desvanecía, una mujer jugaba la partida más peligrosa de la historia. No era solo una reina, era la encarnación de la diosa Isis, una erudita que hablaba 9 idiomas y una estratega política cuya mente rivalizaba con la de los generales más astutos de Roma. Su nombre era Cleopatra. Para el mundo, era un símbolo de seducción y decadencia, la serpiente exótica que había encantado a 2 de los hombres más poderosos de su era. Pero detrás de la leyenda se escondía una verdad más compleja, la de la última faraona, luchando con ingenio y diplomacia contra la inevitable marea del poder romano. Esta no es la historia de una amante, sino la de una monarca acorralada, cuyo cada movimiento, cada alianza y cada sacrificio era una apuesta desesperada por la supervivencia de su reino. Un juego final, donde el premio era el mundo y la derrota, el olvido. A mediados del siglo I a.C., Alejandría era una ciudad de contradicciones deslumbrantes. Sus calles de mármol y la luz de su legendario faro proclamaban una grandeza que ya no poseía. Era el corazón de un reino moribundo, el Egipto ptolemaico, una dinastía griega que se ahogaba lentamente en su propia decadencia y en las deudas contraídas con una nueva potencia que emergía en el Mediterráneo, Roma. En el centro de esta lenta implosión se encontraba el faraón Ptolomeo XII, padre de Cleopatra. Apodado con desdén Auletes, el flautista, su reinado fue un testimonio de la debilidad. Más interesado en sus placeres y en las ceremonias dionisíacas que en el arte de gobernar, entendió que su corona no descansaba sobre la lealtad de su pueblo, sino sobre la voluble voluntad de los poderosos en Roma. Para asegurar su trono, Auletes desangró las arcas de Egipto, enviando sobornos astronómicos a generales y cónsules romanos como Pompeyo Magno y Julio César. El oro del Nilo fluía hacia el Tíber, dejando al reino en la bancarrota y al faraón despreciado por sus súbditos. La paciencia del pueblo alejandrino, una mezcla volátil de griegos, egipcios y judíos, finalmente se agotó. En el año 58 a.C., una revuelta popular lo expulsó de su propio palacio. Auletes huyó a donde siempre había mirado en busca de ayuda: Roma, dejando el trono en manos de su hija mayor, Berenice IV. Durante 3 años, Egipto experimentó un gobierno sin su rey ausente, un periodo de inestabilidad y luchas internas en la corte. Berenice, para consolidar su poder, gobernó con mano dura, pero la sombra de su padre y sus protectores romanos se cernía sobre ella. En el 55 a.C., Auletes regresó. No lo hizo como un suplicante, sino a la cabeza de un ejército romano comandado por Aulo Gabinio. La reconquista fue brutal y rápida. La primera orden del faraón restaurado fue la ejecución de su propia hija, Berenice, un acto que envió un mensaje escalofriante a toda la corte sobre el precio de la traición. En este ambiente de miedo, parricidio y sumisión, a Roma creció una joven princesa, Cleopatra. Ella observó y aprendió en silencio. Vio cómo la debilidad de su padre casi le cuesta el reino, y cómo solo la fuerza prestada de las legiones romanas pudo devolvérselo. Entendió que el poder real no residía en los títulos divinos de los faraones, sino en la capacidad de manipular a los hombres que comandaban los ejércitos. Ptolomeo XII Auletes murió en la primavera del 51 a.C. Su último acto fue un intento desesperado por preservar su linaje, legando su reino envenenado a sus 2 hijos mayores. Una ambiciosa joven de 18 años, Cleopatra VII, y su hermano,
un niño de apenas 10, Ptolomeo XIII. Su testamento, depositado cínicamente en Roma para su custodia, ordenaba que gobernaran juntos. Pero en una corte donde los hermanos asesinaban a las hermanas y los padres a las hijas, un trono compartido no era una promesa de unidad, sino el campo de batalla donde se libraría el próximo juego mortal por el poder absoluto. Mientras los hombres de la dinastía tolemaica se perdían en intrigas y placeres, una mente excepcional se forjaba en el corazón intelectual del mundo helenístico. Para la joven Cleopatra, el palacio de Alejandría no era solo una jaula dorada, sino la antesala de la mayor fuente de conocimiento de la antigüedad. Su verdadera educación no tuvo lugar en salones de protocolo, sino bajo los pórticos del Museión y entre los incontables papiros de la gran biblioteca. A diferencia de sus hermanos y de muchos de sus antepasados, que se contentaban con el griego de la corte, Cleopatra entendió que el conocimiento era una forma de poder. Se sumergió en el estudio con una voracidad inaudita. Su mayor golpe de genio político fue aprender la lengua de sus súbditos. Al hablar egipcio, rompió una barrera de 300 años entre los gobernantes ptolemaicos y el pueblo nativo. Este acto le permitió comunicarse directamente con los influyentes sacerdotes y ganarse el corazón de la población, que comenzó a verla no como una extranjera, sino como una verdadera faraona, la reencarnación de la diosa Isis. Pero su ambición lingüística no se detuvo ahí. Llegó a dominar al menos 9 idiomas, incluyendo el arameo, el parto, el etíope y, crucialmente, el latín, la lengua de los amos del mundo. Su formación académica fue igualmente rigurosa. Estudió filosofía, retórica y lógica, aprendiendo a construir argumentos y a persuadir a sus interlocutores. Se adentró en la astronomía y las matemáticas, ciencias que en Egipto estaban íntimamente ligadas a la religión y al calendario agrícola. Incluso adquirió conocimientos de medicina y toxicología, una habilidad de valor incalculable en una corte donde el veneno era una herramienta política tan común como la daga. Esta educación la convirtió en una figura única. Cuando los romanos la conocieron, no encontraron a la bárbara sensual que esperaban, sino a una intelectual formidable, capaz de debatir con ellos en su propio idioma y con sus propias armas retóricas. Su inteligencia contrastaba brutalmente con la de su cogobernante y hermano, Ptolomeo XIII. El joven rey estaba siendo moldeado por un triunvirato de consejeros sin escrúpulos: el eunuco Potino, su tutor Teódoto de Quíos y el general Aquilas. Ellos no querían un faraón fuerte, sino una marioneta a través de la cual gobernar. Desde el inicio de su reinado conjunto, el choque fue inevitable. Cleopatra, con 18 años, se negó a ser una simple regente. Actuó como la monarca principal, emitiendo decretos sin el nombre de su hermano y acuñando monedas que solo llevaban su efigie. Cada uno de estos actos era un desafío directo a la tradición y una afrenta a los hombres que controlaban al rey. Potino y sus aliados vieron en la brillantez y la independencia de Cleopatra una amenaza existencial para su propio poder. Se dieron cuenta de que no podían controlarla y comenzaron a tejer su red de intrigas. En los oídos del joven Ptolomeo XIII, susurros constantes transformaron a su hermana en una enemiga ambiciosa que buscaba usurpar su derecho divino. Los pasillos del palacio, antes un refugio de conocimiento para la princesa, se convirtieron en un laberinto de conspiraciones, donde cada sombra ocultaba un complot para apartarla del trono, por cualquier medio necesario. En Egipto, el poder supremo no emanaba únicamente del trono de oro en Alejandría, sino de las tumultuosas aguas de un dios antiguo y caprichoso,
el Nilo. La crecida anual del río era el latido del corazón del reino, la fuente de toda riqueza y la garantía de la paz social. Un faraón que presidía una inundación generosa era visto como un favorito de los dioses. Uno cuyo reinado coincidía con la sequía y el hambre era considerado maldito. Al inicio del reinado de Cleopatra y Ptolomeo XIII, el Nilo se mostró esquivo. Una serie de inundaciones insuficientes provocó la escasez de grano, el aumento de los precios y un creciente malestar entre la población. Para los conspiradores de la corte, esto era una señal de la ilegitimidad de Cleopatra. Para la joven reina fue una oportunidad. En lugar de esconderse tras los muros del palacio, Cleopatra emprendió un viaje por el país. Hablando en su propia lengua, se presentó ante los campesinos y sacerdotes no como una monarca griega distante, sino como la personificación viviente de Isis, la diosa madre, la protectora de la tierra y la que suplica al Nilo su generosidad. Distribuyó grano de los graneros reales, supervisó proyectos de irrigación y participó en ceremonias religiosas. Con cada gesto, cimentaba una base de poder leal y personal entre los egipcios nativos, un poder que existía completamente fuera del control de la corte de Alejandría. Mientras Cleopatra consolidaba su imagen como la madre de Egipto, una tormenta mucho mayor se gestaba más allá del Mediterráneo. La República Romana se desgarraba en una brutal guerra civil entre sus dos hombres más poderosos, Julio César y Pompeyo Magno. Este conflicto no era un asunto lejano. Egipto, como el granero del Mediterráneo y un estado cliente de Roma, estaba destinado a ser arrastrado al vórtice. La conexión era personal. El padre de Cleopatra, Ptolomeo Auletes, le debía su trono a Pompeyo. La lealtad, o al menos la apariencia de ella, era esperada. Pronto, el hijo de Pompeyo, Cneo, llegó a Alejandría para exigir ayuda, barcos, suministros y sobre todo grano para alimentar a las legiones de su padre. Cleopatra, en ese momento la figura dominante en el gobierno, no tuvo más remedio que acceder. 50 naves de guerra egipcias y una vasta cantidad de grano partieron para unirse a la causa pompeyana. Para Potino y sus aliados, este fue el pretexto que habían estado esperando. Acusaron a Cleopatra de apostar el destino de Egipto en una guerra ajena y de aliarse con el que, a sus ojos, parecía el bando perdedor. Con la reina ausente de la capital, avivaron el resentimiento del ejército comandado por su cómplice Aquilas y convencieron a la voluble población de Alejandría de que su reina los estaba traicionando. El apoyo popular que Cleopatra había cultivado tan cuidadosamente en el campo no era rival para la red de traición que se había tejido en la capital. El ejército, la burocracia y el joven rey estaban ahora firmemente en su contra. La reina Isis, la amada del pueblo, fue declarada enemiga del Estado por su propio hermano. A su regreso a la capital, las puertas estaban cerradas. La elección era simple y brutal: huir o morir. Expulsada de su propia capital en el año 49 a.C., Cleopatra no se hundió en la desesperación. La humillación se transformó en una furia fría y calculadora. El exilio no sería el final de su historia, sino el crisol donde se forjaría como líder militar. Lejos de los lujos de Alejandría, en las áridas tierras de la frontera oriental, la reina depuesta comenzó a planificar su regreso. Se dirigió hacia la provincia romana de Siria, una región donde los ptolomeos aún mantenían influencia y conexiones. Allí, demostró que su talento no se limitaba a la política de salón. Con una energía implacable, utilizó los tesoros que había logrado salvar y su considerable carisma para reclutar un ejército de mercenarios.
Se reveló como una estratega competente, ganándose el respeto de soldados endurecidos y preparándose para una guerra civil contra su propio hermano. Mientras tanto, en Alejandría, el triunvirato de Potino, Aquilas y Teódoto saboreaba su victoria. Con Cleopatra fuera del camino, tenían el control absoluto. Gobernaban a través de un rey niño que obedecía todas sus órdenes, administrando el tesoro de Egipto como si fuera su fortuna personal. Se sentían seguros, creyendo haber eliminado a la única amenaza real para su poder. Pero el destino del mundo, y con él, el de Egipto, se estaba decidiendo a cientos de kilómetros de distancia. En los campos de Farsalia, en Grecia, en agosto del 48 a.C., las legiones de Julio César aplastaron a las de Pompeyo Magno en una batalla decisiva. El gran general, el antiguo protector de la dinastía tolemaica, se convirtió en un fugitivo. Con el corazón roto, navegó hacia el único lugar donde creía que encontraría refugio y apoyo para reagruparse: Egipto. La llegada de la nave de Pompeyo a las costas de Pelusio, cerca del campamento del ejército de Ptolomeo XIII, provocó el pánico en el Consejo Real. ¿Qué debían hacer? Acoger al perdedor significaba ganarse la enemistad del victorioso César. Rechazarlo era un insulto a un antiguo benefactor. Fue el tutor del rey, Teódoto de Quíos, quien pronunció la infame sentencia que sellaría el destino de todos: un hombre muerto no muerde. La decisión fue unánime. Invitaron a Pompeyo a desembarcar en un pequeño bote, con el pretexto de llevarlo ante el faraón. Mientras la esposa y los hijos de Pompeyo observaban horrorizados desde su barco, los oficiales del rey lo apuñalaron por la espalda. Su cuerpo fue decapitado en la orilla. Su cabeza y su anillo de sello fueron cuidadosamente conservados como un trofeo, un regalo macabro para el nuevo amo del mundo. Unos días después, Julio César llegó a Alejandría, persiguiendo a su rival. En el palacio, Potino y el joven Ptolomeo le presentaron con orgullo su obsequio, esperando su gratitud y favor. Pero la reacción de César no fue la que esperaban. El cónsul romano se apartó con horror y disgusto al ver la cabeza de quien había sido su yerno y uno de los más grandes hijos de Roma. El asesinato de un general romano, aunque fuera un enemigo, a manos de unos bárbaros, era una ofensa intolerable. César se instaló en el palacio real, no como un aliado agradecido, sino como un juez. Los conspiradores, en su intento por ganar un amigo, habían invitado al águila depredadora a su nido. Ahora, el destino de Egipto no se decidiría por ellos, sino por la voluntad de un solo hombre. La llegada de Julio César a Alejandría transformó por completo el conflicto. El trono de Egipto ya no se disputaría en el campo de batalla entre los ejércitos de los dos hermanos, sino en las silenciosas y tensas salas del Palacio Real. César, actuando con la autoridad de un cónsul romano y como ejecutor del testamento de Ptolomeo Auletes, se erigió en árbitro. Exigió que tanto Ptolomeo XIII como Cleopatra disolvieran sus ejércitos y se presentaran ante él para resolver su disputa. Para Cleopatra, esta era una situación imposible. Su hermano ya estaba dentro del palacio, susurrando su versión de la historia al oído de César, constantemente influenciado por el astuto Potino. Ella, en cambio, se encontraba fuera de la ciudad, acampada con su ejército cerca de Pelusio, separada del hombre que decidiría su futuro por un bloqueo de tropas leales a su hermano. Cada puerto, cada puerta de la ciudad, estaba vigilado. Un asalto directo era impensable. Significaría atacar no solo a su hermano, sino también al propio César. Sabía que debía llegar hasta el romano, pero por la fuerza era imposible.
Necesitaba una audiencia privada, lejos de los ojos y oídos de sus enemigos. La audacia se convirtió en su única opción. El plan que concibió es ahora materia de leyenda, un testimonio de su ingenio y su valentía. Confió su vida a un leal sirviente, Apolodoro de Sicilia. La misión de Apolodoro era llevar a la reina de contrabando a través de las líneas enemigas y hasta los aposentos privados de César. Al amparo de la noche, una pequeña barca de pesca se deslizó silenciosamente por las aguas del gran puerto de Alejandría, evitando las patrullas del rey. A bordo, oculta, iba la reina de Egipto. Al llegar a la orilla cerca del palacio, se enfrentaron al último y más grande obstáculo: los guardias. Ninguna mujer que se pareciera a Cleopatra podría pasar. Fue entonces cuando se ejecutó el movimiento final y más brillante del plan. Cleopatra fue envuelta firmemente dentro de un saco de lino, o como la leyenda romántica prefiere, una alfombra enrollada. Apolodoro, un hombre de complexión fuerte, se echó el pesado bulto al hombro y se dirigió con confianza hacia la entrada. A los guardias romanos que le detuvieron, les dijo que llevaba un valioso regalo para su general, César. Intrigados y quizás un poco desdeñosos, le permitieron pasar. Apolodoro atravesó los patios y pasillos del palacio, hasta que finalmente llegó a las habitaciones personales del hombre más poderoso del mundo. Ante un desconcertado Julio César, Apolodoro depositó su carga en el suelo y desató las cuerdas. Del interior no rodó una tela preciosa, sino una mujer de 21 años. Era Cleopatra VII, reina de Egipto. Despeinada por el viaje, pero con una mirada de acero, se puso en pie. En ese momento, no era una fugitiva suplicando ayuda. Era una jugadora que acababa de realizar la apuesta más arriesgada de su vida, saltándose todas las reglas para enfrentarse cara a cara con su oponente y su potencial salvador. El juego por el trono de Egipto había terminado. El juego por el dominio del mundo acababa de comenzar. Tras la guerra alejandrina, Julio César no podía simplemente abandonar Egipto. La tierra de los faraones era demasiado rica, demasiado estratégica para dejarla a la deriva. Dejó 3 legiones, una fuerza considerable, bajo el pretexto de proteger a su aliada, la reina Cleopatra. En realidad, era una ocupación sutil, una garantía de que el granero del Mediterráneo permanecería firmemente bajo el control de Roma. Para Cleopatra, sin embargo, la presencia de esas legiones era el escudo que necesitaba. Con los soldados de César en sus calles, su trono estaba seguro. Su hermano y rival, Ptolomeo XIV, era una mera figura decorativa. El poder real residía en ella, la mujer que había seducido y convencido al hombre más poderoso del mundo. Mientras César partía para sofocar las últimas brasas de la guerra civil en Asia Menor y África, Cleopatra comenzaba la ardua tarea de gobernar. Demostró ser mucho más que una amante exótica. Era una administradora astuta, una política pragmática que entendía las necesidades de su pueblo. Inició proyectos para restaurar la economía, devastada por años de conflicto interno, y se esforzó por revivir la antigua gloria de Egipto. Pero la conexión entre la reina y el general iba más allá de la política. Durante la estancia de César en el palacio de Alejandría, su alianza se había transformado en un vínculo íntimo y profundo. Compartían una ambición sin límites y una inteligencia aguda. Se dice que pasaban noches enteras conversando sobre historia, filosofía y el arte de gobernar. César, un hombre acostumbrado a la rígida política romana, quedó fascinado por la cultura y el intelecto de esta reina que hablaba múltiples idiomas
y se presentaba como la reencarnación de una diosa. En el año 47 a.C., esta unión dio su fruto más significativo y peligroso. Cleopatra dio a luz a un hijo. Lo llamó Ptolomeo, manteniendo la tradición dinástica, pero para el mundo y para la historia sería conocido por un apodo mucho más elocuente: Cesarión, el pequeño César. Este niño no era un bastardo cualquiera, era el único hijo biológico de Julio César, un heredero de su sangre que también era, por derecho de nacimiento, un faraón, un rey dios. Para Cleopatra, Cesarión era la culminación de su estrategia, la fusión de su linaje ptolemaico con el poder de Roma. Su hijo era el futuro, un puente viviente entre dos mundos, destinado a gobernar un imperio como ningún otro. Para César, la existencia de Cesarión era a la vez un triunfo personal y una complicación política monumental. En Roma, la idea de una monarquía era un veneno, y un heredero con una madre reina extranjera era impensable. Sin embargo, el niño existía. Era una pieza nueva y poderosa en el tablero, y César, el maestro del juego, pronto movería esa pieza. Desde Roma, una vez consolidado su poder como dictador, envió una invitación a Cleopatra. No era una sugerencia, sino una orden envuelta en seda. Debía viajar a Roma, y debía traer a su hijo. El juego estaba a punto de trasladarse al corazón mismo de la República, y Cleopatra se preparaba para hacer su entrada más audaz hasta la fecha. La llegada de Cleopatra a Roma en el año 46 a.C. no fue la de una reina cliente sumisa, sino la de una potencia soberana. Desembarcó con una comitiva deslumbrante, trayendo consigo no solo el exotismo de su corte oriental, sino también la prueba viviente de su vínculo con César, su hijo, Cesarión. César la instaló en su lujosa villa suburbana, los Horti Caesaris, al otro lado del río Tíber. Lejos del austero centro político de Roma, esta villa se convirtió en un palacio alternativo, un centro de poder y cultura que rivalizaba con cualquier cosa que la ciudad hubiera visto. Aquí, la reina de Egipto estableció su propia corte. Recibía a senadores, artistas, poetas y filósofos, deslumbrándolos con su inteligencia, su dominio de varios idiomas y el lujo sin precedentes de su entorno. Para la élite romana, Cleopatra era un espectáculo fascinante y aterrador. Representaba todo lo que la República pretendía despreciar: la monarquía, el lujo decadente de Oriente y el poder femenino ejercido de forma abierta y sin disculpas. Figuras como el orador Cicerón escribieron sobre ella con desdén y miedo, refiriéndose a su arrogancia y al peligro que representaba. El simple hecho de que se la llamara Regina, reina, en las calles de Roma, era un insulto a siglos de tradición republicana. César, embriagado de poder y quizás de amor, parecía indiferente al escándalo. Lejos de ocultar a su amante real, la exhibió. Encargó una estatua de oro macizo de Cleopatra, representada como la diosa Isis, y la colocó en el lugar más sagrado de su nuevo foro, el templo de Venus Genetrix. Al hacerlo, no solo vinculaba a su familia con los dioses, sino que elevaba a una monarca extranjera al panteón romano. Para sus enemigos en el Senado, este acto fue la prueba definitiva de sus ambiciones. Los rumores se arremolinaban como una tormenta. César planeaba declararse rey, casarse con la reina egipcia y trasladar la capital del imperio a Alejandría. Cesarión, el niño que paseaba por los jardines de la villa de César, era el símbolo de esta amenaza. No era un ciudadano romano, era el heredero de una dinastía extranjera, un futuro faraón que podría reclamar la herencia de César y gobernar sobre ellos. La presencia de Cleopatra en Roma actuó como un catalizador,
acelerando la conspiración contra el dictador. Cada honor que él le otorgaba, cada muestra de afecto público, era una ofensa más para los senadores que se aferraban a los viejos valores de la República. Ella no era solo una amante. En sus ojos, era la hechicera que había corrompido a su líder, la personificación de la tiranía que debían destruir. Mientras Cleopatra disfrutaba de su estatus en la cima del mundo, en las sombras del Senado, un grupo de hombres afilaba sus dagas, convencidos de que para salvar a Roma debían destruir no solo a César, sino también todo lo que él representaba, empezando por su reina oriental. El aire en Roma durante los primeros meses del año 44 a.C. estaba cargado de una tensión palpable. Se susurraban profecías, se reportaban malos presagios. Julio César, ahora nombrado dictador perpetuo, se movía por la ciudad con una confianza que muchos consideraban arrogancia divina. Había una fecha que resonaba en las advertencias de los videntes: los idus de marzo. Para Cleopatra, desde su villa al otro lado del Tíber, estos rumores debían parecer distantes, el ruido de fondo de una política que César siempre había dominado con maestría. Pero en el corazón del Senado, la conspiración había madurado. Más de 60 senadores, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, habían sellado un pacto de sangre. Se autodenominaban los liberadores, y su objetivo era extirpar la tiranía que, según ellos, amenazaba con destruir la República. En su propaganda, Cleopatra figuraba como la principal corruptora, la reina extranjera que había convertido a su héroe en un déspota oriental. El 15 de marzo llegó. A pesar de las súplicas de su esposa Calpurnia y las advertencias de un augur, César decidió asistir a la reunión del Senado en la curia de Pompeyo. El ataque fue rápido y brutal. Rodeado por los conspiradores, fue apuñalado 23 veces. Cayó a los pies de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo, cubriendo su rostro con la toga en un último gesto de dignidad. Sus últimas palabras, según la leyenda, se dirigieron a Bruto, a quien consideraba casi un hijo. ¿Tú también, hijo mío? La noticia del asesinato se extendió por la ciudad como un incendio. El pánico se apoderó de las calles. Para Cleopatra, en su residencia dorada, la noticia debió de llegar como un cataclismo. En un instante, su mundo se derrumbó. El hombre que era su protector, su aliado, el padre de su hijo y la piedra angular de todas sus ambiciones, yacía muerto en el suelo del Senado. El dolor personal debió de ser inmenso, pero el miedo fue sin duda más inmediato y paralizante. Estaba sola, en una ciudad que la odiaba, rodeada de los asesinos de su amante. Ella y su hijo Cesarión eran ahora objetivos vulnerables. Eran los símbolos vivientes del poder monárquico que los liberadores habían jurado destruir. El golpe final llegó días después, con la lectura pública del testamento de César. Con el aliento contenido, Cleopatra debió de esperar la mención de su hijo, el reconocimiento que lo legitimaría. Pero el nombre de Cesarión no apareció. César nombraba como su principal heredero a su sobrino nieto de 18 años, un joven llamado Cayo Octavio, a quien adoptaba póstumamente. Fue una humillación devastadora. Su hijo, el único de la sangre de César, había sido ignorado. Su sueño de un imperio gobernado por su linaje se había hecho añicos. Atrapada, desprotegida y sin futuro en Roma, a Cleopatra solo le quedaba una opción: huir. La huida de Roma fue una operación sigilosa y desesperada. Bajo el amparo de la noche, Cleopatra, aferrada a su hijo de 3 años, Cesarión, abandonó la villa que había sido su palacio y su prisión.
El Tíber, que había cruzado triunfalmente a su llegada, era ahora su ruta de escape. Cada sombra era una amenaza potencial, cada rostro desconocido, el de un posible asesino. El viaje por mar de regreso a Egipto fue igualmente tenso. El Mediterráneo, antes un lago romano bajo el control de César, era ahora un caos de lealtades cambiantes. La reina navegaba por aguas inciertas, sin la protección de las legiones romanas, confiando únicamente en la lealtad de su propia flota. Cuando finalmente divisó el gran faro de Alejandría, debió de sentir un alivio inmenso, pero sabía que regresaba a una ciudad que también estaba en crisis. La noticia de la muerte de César había llegado antes que ella, creando un vacío de poder y desatando la inestabilidad. Al regresar, encontró su trono amenazado. Su joven hermano y cogobernante, Ptolomeo XIV, ahora un adolescente, representaba una facción que veía una oportunidad para librarse de su hermana y de su influencia romana. Cleopatra, forjada en la adversidad, no dudó. Actuó con la crueldad que la supervivencia exigía. Poco después de su regreso, Ptolomeo XIV murió repentinamente. Los registros históricos son discretos, pero la sospecha recae directamente sobre ella. La causa más probable: veneno. Con su hermano fuera del camino, Cleopatra movió su pieza más importante al centro del tablero. Declaró a su hijo, Cesarión, como su cogobernante, con el nombre real de Ptolomeo XV. Fue un acto de desafío extraordinario. Proclamó al hijo no reconocido de César como rey de Egipto, manteniendo viva su pretensión de un legado divino y poderoso. Mientras tanto, el mundo romano se desgarraba en una nueva guerra civil. Por un lado, los asesinos de César, Bruto y Casio controlaban las provincias orientales. Por otro, los vengadores de César, un nuevo triunvirato formado por su heredero Octavio, el leal general Marco Antonio y el político Lépido, consolidaban su poder en Occidente. Cleopatra se encontró en una posición precaria. Ambos bandos codiciaban la inmensa riqueza de Egipto. Por el momento, optó por la neutralidad, una estrategia peligrosa pero necesaria. Se centró en gobernar. El país sufría una hambruna debido a las malas inundaciones del Nilo. Ella gestionó la crisis con eficacia, distribuyendo grano de los almacenes reales y ganándose la gratitud de su pueblo. Se presentó no como una política, sino como la encarnación de la diosa Isis, madre y protectora de Egipto. Había sobrevivido al colapso de su mundo. Era, una vez más, la dueña indiscutible de su reino. Pero la guerra en Roma no la ignoraría para siempre. Los vencedores finalmente volverían sus ojos hacia el este, hacia el tesoro del Nilo, y un nuevo jugador, un hombre con la fuerza de Hércules y un apetito por la vida tan grande como el de César, estaba a punto de entrar en su vida. Tras la batalla de Filipos en el 42 a.C., donde los asesinos de César fueron finalmente derrotados, el mundo romano fue dividido entre los vencedores. A Marco Antonio, el general más brillante y carismático de César, le correspondió el gobierno de las ricas provincias orientales. Desde su cuartel general en Tarso, en la actual Turquía, Antonio comenzó a reorganizar su nuevo dominio. Su tarea más urgente era recaudar fondos para pagar a sus legiones y financiar su planeada campaña contra el Imperio Parto. Y la fuente de riqueza más grande de todo el Oriente era Egipto. Envió un mensaje a Cleopatra, una convocatoria, casi una orden. La reina debía presentarse ante él para responder por su supuesta ayuda a los enemigos de César. Antonio, un hombre directo y un soldado en el fondo, probablemente esperaba a una reina cliente asustada, lista para ofrecer su tesoro a cambio de su favor. Subestimó por completo a la mujer con la que estaba a punto de tratar.
Cleopatra sabía que esta reunión definiría su futuro. No era una simple audiencia, era una actuación, y ella era la directora, productora y estrella principal. En lugar de apresurarse a obedecer, hizo esperar a Antonio. Dejó que la anticipación y los rumores crecieran. Rechazó su invitación para reunirse en tierra y en su lugar le ofreció un contraespectáculo que pasaría a la leyenda. Navegó por el río Cidno hasta Tarso no en un barco de guerra, sino en una barcaza dorada de proporciones míticas. Las velas eran de púrpura, el color de la realeza, y los remos de plata se movían al ritmo de la música de flautas y liras. Cleopatra misma estaba reclinada bajo un dosel dorado, vestida como la diosa Afrodita, a quien los romanos llamaban Venus. Sus sirvientes iban ataviados como cupidos y ninfas, y quemaban inciensos exóticos cuyo perfume llegaba a la orilla mucho antes que la barcaza. El espectáculo fue tan abrumador que toda la población de Tarso abandonó el mercado, donde Antonio esperaba, para correr a la orilla del río y presenciar la llegada de la diosa. Antonio se quedó solo, humillado y completamente intrigado. Esa noche, y las siguientes, fue él quien acudió como invitado a los suntuosos banquetes que Cleopatra ofrecía a bordo de su nave. Ella lo deslumbró, no solo con su belleza y el lujo decadente, sino con su intelecto. Conversó con él en griego, su lengua materna, sin necesidad de intérpretes. Igualó su legendaria capacidad para la bebida y compartió su humor rudo de soldado, pero también lo desafió con su agudo ingenio político. Antonio, un hombre de pasiones inmensas, quedó cautivado. Había conocido a muchas mujeres, pero ninguna como esta. Ella no era solo una reina, era un poder en sí misma, una igual. Se forjó una alianza, nacida de la necesidad mutua. Antonio necesitaba el oro de Egipto. Cleopatra necesitaba la protección de las legiones de Roma para garantizar su trono y el futuro de su hijo, Cesarión. Pero en esas noches perfumadas en Tarso, nació algo más que un pacto político. Cuando Antonio aceptó su invitación para pasar el invierno en Alejandría, estaba abandonando sus deberes, a su esposa que luchaba por su causa en Italia, y al mundo romano que conocía. Estaba entrando en el mundo de Cleopatra, un mundo de placer, poder y peligro. El juego había comenzado de nuevo, con un jugador diferente, y las apuestas eran ahora más altas que nunca. El año es 41 a.C. El polvo de la batalla de Filipos apenas se ha asentado, y Marco Antonio, el general carismático y ahora amo indiscutible del Este, se encuentra en Tarso, en la provincia de Cilicia. Su mente está ocupada con dos asuntos urgentes: castigar a los aliados de los asesinos de César y financiar su ambiciosa campaña contra el Imperio Parto. En su lista de convocados figura un nombre que resuena con poder y misterio: Cleopatra, reina de Egipto. La acusación es grave: haber ayudado a Casio y Bruto. El ambiente está cargado de tensión. Se espera que la reina llegue como una suplicante, una vasalla temerosa ante el poder de Roma. Pero Cleopatra no es una monarca ordinaria. Ella entiende que el poder no solo se ejerce con ejércitos, sino también con espectáculo. En lugar de una entrada humilde, orquesta una de las apariciones más legendarias de la historia. Navega por el río Cidno, en una barcaza que desafía la imaginación. El casco está dorado. Las velas son de un púrpura real, y los remos de plata se mueven al compás de flautas, liras y arpas. Ella misma, reclinada bajo un dosel de oro, está ataviada como la diosa Afrodita, abanicada por niños vestidos de Eros. Sus doncellas, las más bellas de su corte, adoptan el papel de Nereidas y Gracias. Un perfume de incienso exquisito se adelanta a su llegada, envolviendo las orillas y la ciudad en una nube aromática.
La noticia del prodigio flotante se extiende como la pólvora. Toda la población de Tarso, desde el más humilde hasta el más noble, abandona sus quehaceres para congregarse en la ribera y ser testigo del milagro. Marco Antonio, el poderoso triunviro, se queda esperando solo en el foro, abandonado por la multitud que ha ido a recibir a una diosa. La dinámica de poder se ha invertido antes siquiera de que se cruce una sola palabra. Intrigado y sin duda humillado, Antonio la invita a cenar. Con una confianza deslumbrante, ella declina y le extiende una contraoferta: que sea él quien acuda como invitado a su barcaza. Esa noche y las siguientes, Antonio es agasajado con banquetes de una opulencia que nunca había imaginado. Las luces, los manjares, la conversación inteligente y el encanto personal de la reina lo desarman por completo. Ya no es el juez romano interrogando a una reina cliente. Es un hombre cautivado por una deidad viviente. Cleopatra ha transformado una citación peligrosa en una conquista triunfal. Ha neutralizado la amenaza y ha comenzado a tejer una red de fascinación alrededor del romano más poderoso de Oriente. El interrogatorio sobre su lealtad se ha olvidado, reemplazado por una pregunta mucho más seductora. ¿Qué futuro podrían construir juntos? Tras el deslumbrante encuentro en Tarso, Marco Antonio, completamente cautivado, sigue a Cleopatra hasta su reino. Pasa el invierno del 41 al 40 a.C. en Alejandría, y la experiencia lo transforma. La capital ptolemaica es un mundo aparte de la austera y marcial Roma. Es un crisol de culturas, un faro de conocimiento con su legendaria biblioteca y un centro de lujo y placer sin parangón. Para un hombre con los apetitos de Antonio, conocido por su amor por el vino, las fiestas y la buena compañía, Alejandría es el paraíso en la tierra. Juntos, Cleopatra y Antonio forman una sociedad exclusiva que llaman los vividores inimitables. Es un círculo dedicado a la búsqueda del placer a través de banquetes extravagantes, juegos elaborados y aventuras nocturnas. Las historias de sus hazañas se convierten en leyenda. Se disfrazan de sirvientes para vagar por las calles de la ciudad, mezclándose con el pueblo, gastando bromas y participando en peleas de taberna. Sus festines son tan opulentos que un solo banquete podría presentar 8 jabalíes asados, cada uno cocinado a la perfección para ser servido en el momento exacto en que el general lo deseara. Pero esta vida de hedonismo es también una calculada estrategia política por parte de Cleopatra. Al sumergir a Antonio en la cultura helenística y en un torbellino de placeres, lo aleja de su identidad romana. Le muestra una forma de poder diferente, basada no en la severidad del Senado, sino en la riqueza divina y el esplendor cultural. Consolida su vínculo personal, haciéndolo dependiente no solo de su afecto, sino también de la magnificencia de su reino. En medio de esta vida de ensueño, Cleopatra no pierde de vista sus objetivos. Con Antonio bajo su influencia, le convence para que elimine a la última amenaza para su trono, su hermana menor, Arsínoe IV. Exiliada en el templo de Artemisa en Éfeso, Arsínoe es arrastrada fuera del santuario y ejecutada por orden de Antonio. Es un acto de una crueldad implacable que mancha el honor de un general romano, ahora cómplice en las sangrientas disputas de la dinastía ptolemaica. Su alianza queda sellada no solo con vino y risas, sino también con sangre. Sin embargo, el mundo exterior no se detiene. Noticias alarmantes llegan desde Italia. Fulvia, la resuelta esposa de Antonio, y su hermano Lucio han iniciado una guerra contra Octavio. La idílica existencia en Alejandría se rompe bruscamente. Antonio debe abandonar a su reina y el lujo de Egipto para enfrentarse a la tormenta política
que se gesta en el corazón de la República. El dúo del Este se separa, y el futuro de su extraordinaria alianza pende de un hilo. Los años de separación forzosa, durante los cuales Antonio se reconcilió con Octavio y se casó con la hermana de éste, Octavia, no lograron apagar la llama de Alejandría. En el 37 a.C., Antonio toma una decisión fatídica. Envía a la noble y embarazada Octavia de vuelta a Roma y se reúne con Cleopatra en Antioquía. Esta vez, su unión trasciende el romance invernal. Es una asociación política y dinástica en toda regla. Juntos tienen más hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y más tarde, Ptolomeo Filadelfo, cimentando una nueva dinastía que fusiona el poder de Roma con la herencia de los faraones. El punto de no retorno llega en el otoño del 34 a.C. Tras una exitosa, aunque no decisiva, campaña militar en Armenia, Antonio organiza una celebración triunfal. Pero en un acto de desafío sin precedentes, elige celebrarla no en las calles de Roma, como dictaba una tradición sagrada de siglos, sino en el corazón de Alejandría. Es una bofetada directa al Senado y al pueblo romano. La puesta en escena es de una grandiosidad imperial. En el gimnasio de la ciudad se erige una plataforma de plata sobre la que se asientan 2 tronos de oro macizo. Antonio se sienta en uno, vestido no como un general romano, sino como el dios Dioniso. A su lado, Cleopatra encarna a la diosa Isis. A sus pies, en tronos más pequeños, se sientan sus hijos, ataviados como príncipes de un nuevo orden mundial. Ante una multitud asombrada, Antonio pronuncia un discurso que hará temblar los cimientos del mundo romano. Proclama a Cleopatra reina de reyes y soberana de Egipto, Chipre, Libia y parte de Siria. Luego, en un golpe directo a su rival, declara a Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, como el verdadero heredero de César, elevándolo a corregente de Egipto. El poder de Octavio se basaba enteramente en ser el hijo adoptivo y heredero de César. Este acto lo desafía en su misma esencia. A continuación, Antonio procede a repartir los territorios orientales de Roma como si fueran su feudo personal. A Alejandro Helios le concede Armenia Media y Partia. A Cleopatra Selene le otorga Cirenaica y Libia, y al pequeño Ptolomeo Filadelfo, Fenicia, Siria y Cilicia. Estas son las donaciones de Alejandría, la culminación del sueño de Cleopatra de restaurar un gran imperio helenístico. Para Roma, sin embargo, es un acto de traición incalificable. La noticia llega como una onda de choque, confirmando sus peores temores. Marco Antonio ha abandonado Roma por una reina extranjera. La guerra ya no es una posibilidad, es una certeza. Mientras Marco Antonio y Cleopatra celebran su poder con un esplendor casi divino en Alejandría, en Roma, una figura paciente y metódica teje su propia red de poder absoluto. Cayo Octavio, el joven heredero de César, es la antítesis de Antonio. No posee su carisma arrollador ni su destreza en el campo de batalla, pero lo compensa con una inteligencia política fría, una ambición sin límites y una maestría sin igual en la manipulación. Octavio entiende que el poder en Roma no se gana solo con legiones, sino con la percepción pública. Mientras Antonio se sumerge en la cultura oriental, Octavio se presenta como el campeón de las tradiciones romanas. Su ascenso en Occidente es un modelo de cálculo estratégico. Primero se enfrenta a Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo Magno, que con su flota controlaba las rutas de grano y amenazaba a Roma con la hambruna. Su victoria en el 36 a.C. le gana la gratitud del pueblo y la lealtad de nuevas legiones. A continuación, vuelve su atención hacia el tercer triunviro, Lépido.
en un audaz movimiento político, en lugar de luchar, se presenta en el campamento de Lépido y convence a sus soldados para que deserten. Sin derramar una gota de sangre, absorbe las fuerzas de su rival y lo condena a un exilio sin importancia, convirtiéndose en el único amo de Occidente. Cada noticia que llega del Este es un regalo para Octavio. Utiliza las historias sobre la vida licenciosa de Antonio, su vestimenta como un dios griego y su relación con la reina egipcia para construir una narrativa de decadencia y traición. Antonio ya no es un héroe romano, sino un hombre embrujado, un general que ha perdido su identidad y su lealtad. Las donaciones de Alejandría son la culminación de su campaña. Octavio las presenta ante el Senado no como un reordenamiento territorial, sino como la prueba definitiva de que Antonio pretende subyugar Roma a un imperio oriental, con Alejandría como su nueva capital. El miedo a una monarquía extranjera, el terror ancestral de Roma, es su arma más poderosa. Su golpe maestro llega en el 32 a.C. Violando la santidad del templo de Vesta, se apodera ilegalmente del testamento de Antonio. Lo lee en público, revelando cláusulas devastadoras, la confirmación de las donaciones a los hijos de Cleopatra y, lo más imperdonable para el orgullo romano, su deseo de ser enterrado en Alejandría junto a ella. La indignación es total. El Senado, manipulado por Octavio, revoca los poderes de Antonio, y en una jugada de genio propagandístico, Octavio no le declara la guerra a Antonio, lo que habría sido otra guerra civil fratricida. En su lugar declara la guerra a Cleopatra. El conflicto se enmarca como una guerra justa contra una enemiga extranjera que amenaza la existencia de la República. Antonio queda reducido a la figura de un traidor, un ciudadano privado al servicio de una reina déspota. La maquinaria de guerra romana se pone en marcha, no contra un compatriota, sino para salvar a Roma de la amenaza de Oriente, antes de que las espadas se desenvainen y las galeras choquen en el mar. Se libra una batalla igualmente crucial en otro frente, la opinión pública. Es una guerra de palabras, imágenes e ideas, una campaña de propaganda orquestada por Octavio con una eficacia letal para aislar a su rival y unificar a Roma tras su causa. Octavio moviliza todos los recursos a su disposición. Poetas de la talla de Horacio y Virgilio, que luego definirían la edad de oro de la literatura latina, escriben versos que exaltan las virtudes romanas tradicionales de austeridad, deber y piedad, mientras condenan implícitamente el lujo, la pasión y la corrupción oriental de la corte de Antonio. Las monedas, el medio de comunicación de masas de la antigüedad, se convierten en panfletos de metal. Las acuñaciones de Octavio lo muestran como el salvador de la República, a menudo bajo la protección de Apolo, el dios del orden y la razón. En contraste, Antonio es asociado con Dioniso, el dios del vino, el éxtasis y el desorden extranjero. La narrativa que Octavio construye es simple, visceral y devastadoramente efectiva. Cleopatra no es presentada como una monarca inteligente y capaz, sino como una hechicera promiscua, una reina borracha que ha emasculado al gran general romano con pociones y magia sexual. Se difunden rumores de que planea marchar sobre Roma, destruir el Capitolio y establecer un trono en el corazón de la República. Se la llama Fatale Monstrum, el monstruo fatal. El conflicto se enmarca en una dicotomía clara. Octavio representa la masculinidad romana, la disciplina y el orden. Antonio y Cleopatra simbolizan la debilidad, la afeminación, el caos y la tiranía extranjera. Desde su base en el este, Antonio y Cleopatra intentan contraatacar con su propia propaganda. Sus monedas los representan como una pareja divina.
Osiris, Dionisio e Isis, Afrodita, gobernantes de un nuevo y próspero imperio sincrético. Promueven una imagen de poder basada en la riqueza, la cultura y un derecho divino que une las tradiciones de Egipto y Grecia. Este mensaje puede que resonara en las provincias orientales, acostumbradas a la monarquía helenística, pero en Italia resulta contraproducente. Cada imagen de Antonio como un rey oriental solo sirve para confirmar las acusaciones de Octavio y alienar aún más a sus potenciales partidarios en Roma. La campaña de Octavio es un éxito rotundo. Logra que senadores influyentes abandonen a Antonio, que los soldados duden de su lealtad y que el pueblo romano vea la inminente guerra no como la ambición de un hombre, sino como una lucha necesaria por la supervivencia de su civilización. La guerra de palabras ha terminado y Octavio la ha ganado de manera aplastante. Ha preparado el terreno ideológico para la confrontación final. Ahora el destino del mundo romano no se decidirá en los debates del Senado, sino en las aguas de la costa griega, en un lugar cuyo nombre resonará por toda la eternidad. Actium. El 2 de septiembre del año 31 a.C., el destino del mundo se decide sobre las aguas azules del mar Jónico. Cerca del promontorio de Actium, dos flotas masivas se preparan para un enfrentamiento que cambiará la historia. Por un lado, la armada de Cayo Octavio, comandada por su brillante almirante Marco Vipsanio Agripa. Sus barcos, las Liburnas, son más pequeños, más rápidos y ágiles. Por otro lado, la imponente flota de Marco Antonio y Cleopatra. Sus quinquerremes son gigantescos, fortalezas flotantes erizadas de catapultas y torres de asedio, pero lentas y difíciles de maniobrar. La tensión es insoportable. Durante meses, las fuerzas de Antonio han estado atrapadas en el Golfo de Ambracia, diezmadas por la enfermedad y las deserciones. La presencia de Cleopatra en el campamento es un arma de doble filo. Su riqueza financia la guerra, pero su condición de reina extranjera alimenta la venenosa propaganda de Octavio, que pinta a Antonio como un títere subyugado por una hechicera oriental. La estrategia de Antonio es desesperada: romper el bloqueo de Agripa y escapar a mar abierto. La batalla comienza con un estruendo ensordecedor. Los pesados navíos de Antonio avanzan, intentando usar su tamaño para embestir y aplastar a los barcos romanos. Pero las Liburnas de Agripa son como una jauría de lobos acosando a un oso. Danzan alrededor de los gigantes, lanzando flechas incendiarias y proyectiles, evitando el abordaje y aislando a sus presas. Durante horas, el combate es un caos de madera astillada, gritos de hombres y el olor a humo y sangre. El resultado es incierto. Entonces, ocurre lo inexplicable. Desde el centro de la refriega, un escuadrón de 60 barcos egipcios, con el buque insignia de Cleopatra, la Antonia, a la cabeza, iza las velas. En lugar de atacar, dan la vuelta y huyen hacia el sur, hacia mar abierto. ¿Fue pánico? ¿O un plan de escape preconcebido? ¿Una traición calculada? Los historiadores debaten hasta el día de hoy. Lo que sucede a continuación sella el destino de Antonio. Al ver la vela púrpura de su amada desaparecer en el horizonte, el legendario general parece perder la voluntad de luchar. Abandona su propio buque insignia, a sus hombres, a su honor. Sube a una galera más rápida y persigue ciegamente a Cleopatra, dejando a su flota sin líder y sumida en la confusión. Para los hombres que luchaban y morían por él, el acto es una traición incomprensible. La moral se derrumba. La batalla se convierte en una masacre. La flota de Antonio es sistemáticamente incendiada y hundida. Los que no mueren se rinden. Una semana después, su ejército de tierra
testigo impotente de la catástrofe naval, depone las armas sin luchar. La guerra ha terminado. Octavio es el dueño del mundo. Para Antonio y Cleopatra, la derrota en Actium es más que una catástrofe militar. Es el principio del fin, el prólogo de una tragedia personal que encontrará su sangriento acto final en las arenas de Egipto. La noticia del desastre de Actium llega a Alejandría como un viento fétido, envenenando el aire de la vibrante capital. La ciudad, antes un faro de cultura y poder, ahora contiene la respiración, esperando la llegada inevitable de las legiones de Octavio. Marco Antonio, el hombre que había comandado ejércitos y sacudido los cimientos de Roma, es ahora una sombra de sí mismo. Se retira a una pequeña residencia que había construido junto al puerto, un lugar que llamó su Timonium, en honor a Timón de Atenas, el legendario misántropo que le dio la espalda al mundo. Allí, el general caído se sumerge en la autocompasión y el alcohol. Se siente traicionado por sus dioses, abandonado por sus hombres y atormentado por la duda sobre el papel de Cleopatra en la huida. Es un coloso roto, un león sin garras que ruge en su jaula de desesperación. En marcado contraste con la parálisis de Antonio, Cleopatra actúa con una energía febril. Sabe que el juego está casi perdido, pero se niega a entregar su reino sin una última maniobra. Envía a su hijo mayor, Cesarión, el hijo de Julio César, lejos hacia el sur, con la esperanza de preservar la línea dinástica. Al mismo tiempo, inicia una frenética ofensiva diplomática. Envía mensajeros a Octavio con ofertas de abdicación en favor de sus hijos, acompañadas de regalos de un valor incalculable, intentando apelar a su codicia. Pero Octavio es un adversario frío y calculador. Rechaza todas las ofertas. No quiere solo el tesoro de Egipto. Quiere la humillación total de sus enemigos. Quiere a Cleopatra viva para exhibirla encadenada en su desfile triunfal en Roma. Sería la joya de su victoria, la prueba definitiva de su poder. Sutilmente le hace llegar mensajes, insinuando que podría mostrar clemencia si ella se deshiciera de Antonio. En el verano del año 30 a.C., las fuerzas de Octavio acampan a las afueras de Alejandría. Sacudido de su letargo, Antonio decide luchar una última vez. Reúne a su caballería restante y lidera una carga desesperada contra el enemigo. Por un breve y glorioso momento, el viejo Antonio resurge. Sus hombres arrollan a las fuerzas de Octavio, logrando una victoria sorprendente. Regresa al palacio como un héroe, cubierto de polvo y gloria, y abraza a Cleopatra. La esperanza, frágil y efímera, florece de nuevo, pero es un falso amanecer. Al día siguiente, el 1 de agosto, Antonio se prepara para la batalla final. Desde una elevación, observa cómo su flota zarpa para enfrentarse a la de Octavio. Pero en lugar del choque de arietes y el fragor del combate, presencia la traición definitiva. Sus propios barcos izan los remos en señal de rendición y se unen pacíficamente a la flota enemiga. Momentos después, su caballería deserta. Todo está perdido. Roto y consumido por la furia, Antonio regresa corriendo a la ciudad, gritando un solo nombre, convencido de que ella lo ha traicionado para salvarse. El general ha caído. Solo queda el hombre, y su último y trágico acto de desesperación está a punto de comenzar. Los gritos de traición de Antonio resuenan por los pasillos de mármol del Palacio Real. Convencido de que Cleopatra ha sellado un pacto con Octavio a cambio de su vida, el general derrotado es una tormenta de furia y dolor. El aire está cargado de acusaciones y del amargo sabor de la aniquilación. Aterrorizada por la ira de Antonio y con los soldados romanos ya entrando en la ciudad,
Cleopatra busca refugio en el único lugar seguro que le queda, su propio mausoleo. Es una estructura magnífica que había estado construyendo para albergar su descanso eterno, una fortaleza impenetrable. Acompañada por sus 2 doncellas más leales, Iras y Carmión, ordena que la pesada puerta de piedra sea sellada desde dentro. Se ha convertido en una prisionera en su propia tumba. Desde su santuario, en un intento desesperado por calmar la furia de Antonio, o quizás para atraerlo hacia ella, Cleopatra toma una decisión fatídica. Envía un mensajero con una noticia falsa y devastadora. La reina se ha quitado la vida. Las motivaciones detrás de esta mentira se han perdido en la historia. ¿Fue un cálculo frío para manipular su corazón roto o un acto impulsivo en un momento de pánico absoluto? Sea cual sea la razón, la noticia llega a Antonio con la fuerza de un golpe mortal. Al enterarse de la muerte de Cleopatra, su mundo se desintegra por completo. La última razón para vivir, el ancla de su tumultuosa existencia, ha desaparecido. Incapaz de soportar la vergüenza de la derrota y el dolor de la pérdida, decide seguirla a la muerte. Llama a su fiel sirviente, Eros, y le ordena que lo mate con su espada. Pero Eros, incapaz de levantar el arma contra su amo, gira la hoja y se suicida. Conmovido y avergonzado por este acto de lealtad, Antonio toma la espada y se arroja sobre ella. La herida es mortal, pero la muerte no es instantánea. Mientras yace agonizante, le llega la noticia de que Cleopatra sigue viva, atrincherada en su tumba. Un último deseo lo consume: morir en sus brazos. Sus hombres, conmovidos por la tragedia, lo transportan con cuidado hasta la base del mausoleo. La escena es desgarradora. La entrada está sellada y es imposible abrirla. Desde una ventana en lo alto, Cleopatra y sus doncellas bajan unas cuerdas. Abajo, los hombres atan al general moribundo. Con sus últimas fuerzas, las 3 mujeres izan el cuerpo pesado y sangrante de Antonio, arrastrándolo por el muro de piedra en una imagen de horror y patetismo que quedaría grabada en la historia. Finalmente, lo introducen en la tumba. Allí, rodeado por el frío mármol que debía ser su lugar de descanso eterno, Marco Antonio, el gran general, el triunviro, el amante, muere en los brazos de su reina. Con él se va la mitad de una leyenda. Cleopatra está ahora completamente sola, una reina sin corona, una viuda sin reino, una prisionera esperando al vencedor. El juego de poder ha terminado, pero su partida final, la más importante de todas, aún no se ha jugado. El silencio en el mausoleo es profundo, roto solo por el luto de una reina. Antonio yace muerto. Afuera, Alejandría pertenece a Roma. Dentro, Cleopatra es la última pieza en el tablero de Octavio, una pieza que él desea capturar intacta. El vencedor, consciente del inmenso valor propagandístico de la reina, envía a uno de sus oficiales de confianza, Cayo Proculeyo, con órdenes estrictas de capturarla viva. Proculeyo se acerca al mausoleo y entabla conversación con Cleopatra a través de la puerta sellada. Mientras la distrae con falsas promesas de clemencia, otro soldado utiliza una escalera para acceder al interior a través de la misma ventana por la que subieron a Antonio. Los romanos la sorprenden justo cuando se dispone a apuñalarse con una daga oculta. El control sobre su propio destino le ha sido arrebatado. Ahora es una prisionera. Días después, Octavio concierta un encuentro. Es una confrontación cuidadosamente escenificada entre el poder absoluto y la realeza derrotada. Él se muestra frío, impasible, calculador. Ella, a pesar de su dolor, intenta un último despliegue de su legendaria inteligencia. Se presenta vestida de luto, con el aspecto de una mujer rota,
pero sus ojos aún conservan la chispa de una reina. Apela a su piedad, a su vanidad, invocando la memoria de su padre adoptivo, Julio César, el antiguo amante de Cleopatra. Le presenta un inventario de sus tesoros, pero en un acto de traición final, su propio sirviente revela que ha ocultado los objetos más valiosos. La batalla psicológica es intensa, pero inútil. En la fría mirada de Octavio, Cleopatra lee su destino con una certeza escalofriante. La llevará a Roma y la exhibirá en su triunfo, encadenada como un trofeo de guerra. Para una descendiente de Alejandro Magno, una reina que se consideraba la encarnación de la diosa Isis. Esta humillación pública es un destino peor que 1000 muertes. Sería la negación de todo lo que fue. Decide que, si no puede controlar su vida, controlará su muerte. Obtiene permiso de Octavio para realizar los ritos funerarios de Antonio, un último acto de devoción. Después, se baña, se viste con sus túnicas reales más espléndidas y disfruta de una última y suntuosa comida. Sus preparativos son metódicos, rituales, un último acto de desafío real. La leyenda, inmortalizada por Plutarco, cuenta que la muerte llegó en una cesta de higos. Oculta bajo la fruta se encontraba un áspid, una cobra egipcia, símbolo de la realeza divina y pasaporte a la inmortalidad. ¿Sucedió realmente así? Los historiadores modernos sugieren que un veneno rápido y potente, que ella había estudiado, sería un método más fiable y menos doloroso. Pero la serpiente ofrece un final más poderoso, más simbólico, uniendo su muerte a la mitología de su tierra. Los guardias romanos, alertados por un mensajero, irrumpen en la cámara. La encuentran ya sin vida, reclinada en su diván de oro, adornada como si fuera a presidir una ceremonia. A sus pies yace Iras. Carmión, apenas con un hálito de vida, reajusta la diadema en la cabeza de su señora antes de desplomarse a su lado. La última reina de Egipto ha muerto. Al elegir cómo y cuándo, le ha negado a Octavio su premio más preciado, escapando de sus cadenas y comenzando su viaje de la historia al mito. Agosto del año 30 a.C. Un silencio definitivo se posa sobre Alejandría. La muerte de Cleopatra no es solo el fin de una vida, es el fin de una era. La dinastía tolemaica, que gobernó Egipto durante 300 años, se ha extinguido. La época de los grandes reinos helenísticos ha terminado. Roma es la dueña indiscutible del Mediterráneo. Se dice que Octavio reaccionó con una mezcla de ira y admiración. Ira por haber sido privado de la pieza central de su triunfo, la exhibición de la reina cautiva. Admiración por el coraje de una mujer que prefirió la muerte a la deshonra. En un gesto de respeto hacia un enemigo formidable, cumple su último deseo. Ordena que sea enterrada con todos los honores reales junto a Marco Antonio. Pero su clemencia tiene límites. La victoria debe ser total, y cualquier amenaza futura debe ser eliminada. Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, es una amenaza viviente para la legitimidad de Octavio como único heredero de César. El joven es perseguido, capturado y ejecutado sin piedad. La frase atribuida a Octavio es escalofriante. 2 Césares son demasiados. Los 3 hijos de Cleopatra con Antonio, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, corren una suerte diferente. Son llevados a Roma y, efectivamente, desfilan en el triunfo, no como prisioneros encadenados, sino como huérfanos reales. Son entregados al cuidado de la hermana de Octavio, Octavia, la misma mujer a la que Antonio había abandonado por su madre. De los 3, solo Cleopatra Selene sobrevivirá hasta la edad adulta, convirtiéndose en una influyente reina de Numidia,
un tenue eco de la grandeza de su madre. Tras la conquista, la maquinaria de propaganda romana, ahora al servicio del futuro emperador Augusto, trabaja sin descanso para cimentar la narrativa de los vencedores. Antonio es retratado como un traidor decadente, debilitado y afeminado por los lujos orientales. Cleopatra es demonizada, convertida en una caricatura de seductora lasciva y déspota extranjera cuya ambición era gobernar el mundo desde Egipto. Esta versión, escrita por poetas como Horacio y Virgilio, se convertirá en la imagen dominante de Cleopatra durante casi 2 milenios. Sin embargo, la historia ha buscado una visión más completa. Detrás de la caricatura romana se encuentra una líder formidable. Era una intelectual políglota, una administradora competente que gobernó un reino complejo durante más de 20 años, a menudo trayendo prosperidad. Fue una estratega política astuta que utilizó todas las herramientas a su alcance, diplomacia, riqueza y alianzas personales, para defender la autonomía de su nación contra el poder imparable de Roma. Era una madre que luchaba por el futuro de sus hijos y la última faraona de una civilización milenaria. La búsqueda de su tumba perdida continúa, un último misterio que alimenta su leyenda. Pero su verdadero legado no está enterrado bajo la arena. Vive en la fascinación infinita que sigue inspirando. Es un símbolo eterno de poder, inteligencia, tragedia y desafío. Perdió la guerra contra Roma, pero al controlar el acto final de su propia historia, alcanzó una victoria póstuma, asegurando que su nombre, no solo el de su conquistador, resonaría a través de los siglos. No fue simplemente la última reina de Egipto. Fue un icono atemporal que jugó el juego del poder hasta su magnífico y amargo final.